Buenos días y bienvenidos a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, correspondiente a hoy, miércoles 23 de febrero del año 2022. En este foro vamos a ceder la palabra a una de nuestras residentes de urgencias médico-quirúrgicas, la doctora Abigail Santiago Rivera, quien nos va a hablar sobre traumatismo cráneoencefálico en el servicio de urgencias, un tema muy frecuente en la patología que nos toca atender en el hospital. Doctora Abigail Santiago, la palabra es suya. Muy buenos días. Mi nombre es Abigail Santiago Rivera. Soy médico residente del área de urgencias del primer grado. El día de hoy voy a hablar acerca de traumatismo cráneoencefálico en el servicio de urgencias. Como objetivos, el primero es comprender los procesos o los principios fisiológicos de la función cerebral normal. Es importante también basar las decisiones terapéuticas en razonamientos fisiopatológicos, ya que alteran los principios fisiológicos durante la lesión cerebral. Y tener en cuenta la conexión que va a haber entre el cerebro y entre otros sistemas corporales cuando necesitamos determinar el origen de la alteración y el tratamiento requeridos. Como definición, tenemos que el traumatismo cráneoencefálico es el intercambio brusco de energía mecánica entre el cráneo y una superficie, ya que provoca lesiones físicas directas sobre el cráneo y su contenido, y a su vez se manifiestan en un deterioro de las funciones neurológicas en un grado variable y que irán de acorde a la severidad de la lesión. Es importante también conocer la incidencia y la epidemiología, ya que en el servicio de urgencias se van a presentar diferentes traumas, y entre estos traumas, el tipo más común es el traumatismo cráneoencefálico. Se dice que es el causante del 90% de las muertes prehospitalarias y sobre todo se va a presentar en hombres, a diferencia de las mujeres va a ser principalmente en hombres, y la edad es en edades jóvenes, entre 15 a 25 años de edad. Se dice que la causa principal de estos traumas es los accidentes automovilísticos. En esta imagen podemos observar una tabla de las 10 principales causas de muerte que se vieron desde enero a junio del 2021, según la INEGI, y podemos observar en esta tabla, que sería pues, la muerte generalizada, que el traumatismo cráneoencefálico va a ocupar en accidentes el noveno lugar. Si hablamos acerca de las mujeres, va a ocupar el lugar número 7, y en cuestión a mujeres, pues el número 9. En esta tabla pues se desglosan todos los tipos de accidentes que han ocurrido. Por ejemplo, los accidentes de tráfico, como mencionaba en un inicio, son los principales que van a estarse viendo, son los causantes. De ahí ya les siguen caídas del mismo plano de sustentación, atropellamientos, o caídas de una cierta altura, y entre otras, pues agresiones o caídas de alguna escalera. Rápidamente vamos a recordar un poco de anatomía. No me voy a ir así muy extensamente. Sin embargo, sí es importante pues recordar cómo es que estamos formados. De una forma externa y si nos vamos hacia el interior, empezamos con la piel y el cuero cabelludo, el cuero cabelludo, y el periósteo, los cuales pues obviamente van a rodear toda la parte del cráneo y va a ser el primer amortiguador frente a un golpe. En esta parte, lo que es la parte del periósteo, va a albergar una gran red de tejido vascularizado. Se dice que es la zona cutánea que puede provocar choque hipovolémico, ya por lo mismo de que es, pues ahora sí que una gran red.
Secundario al periósteo continúa el tejido óseo, el cual pues es una bóveda craneana de hueso diploico, es la zona ósea más vascularizada en todo el cuerpo, y se dice que pues obviamente, como menciona en la imagen, está compuesta por senos venosos, venas y arterias, lo cual en total del gasto cardíaco nos van a ocupar entre el 20 al 25%. Aquí vemos la imagen en donde se ve la base de este cráneo, y pues obviamente si recordamos, hay entrada y salida tanto de la médula espinal como de vasos arteriales y venosos. Continuamos con las meninges, las cuales pues son la dura madre de forma externa, la aracnoide y la pia madre. Estas pues nos van a servir como protección también para el cerebro, y pues van a ser otro tipo de amortiguador. Esta imagen la puse, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, entre las diferentes capas hay diferentes, igual, pues hay una red venosa muy, muy importante. En la parte, a ver, permítame. En esta parte podemos observar un seno venoso, que es en la región donde se van a ver los diferentes tipos de hemorragias. Y finalmente pues tenemos a todo el parénquima cerebral. Se dice que pues tiene un peso aproximado entre 1.300 a 1.500 gramos, y que va a estar compuesto en un 40% de sustancia gris, que más o menos equivale a 600 gramos. También va a tener células gliales y neuronas, las células gliales en un 70% y las neuronas en un 30%. Aproximadamente entre 10 a 15 millones de neuronas. En la parte del cerebro, pues bueno, está conformado por hemisferios y por lóbulos. Tenemos aquí un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. En los lóbulos pues tenemos al frontal, al parietal, al temporal y al occipital. Un frontal, un occipital, 2 parietales y 2 temporales. También va a estar compuesto por la parte del cerebelo, el cual está compuesto por mesencéfalo, por la parte del puente y del bulbo raquídeo, y finalmente pues el tallo cerebral. En cuestión de fisiología, esto es importante, es mencionar que pues el cerebro tiene nutrientes principales. Va a tener 2 nutrientes principales. El primero, el oxígeno, y el segundo va a ser la glucosa. El oxígeno, pues es el 20% del total corporal, es lo que va a usar, y de este 20%, el 60% lo va a utilizar para formar energía, que es el ATP. Se dice que la tasa metabólica es entre 3 a 5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Asimismo, si hay una oclusión para que el oxígeno llegue al tejido cerebral mayor de 10 segundos, la presión de oxígeno rápidamente va a bajar y va a ocasionar una inconsciencia o una pérdida del estado de alerta en el paciente. Si hay una oclusión a los 15 segundos, podemos observar, o que dure 15 segundos, podemos observar alteraciones en el electroencefalograma. Y ya, si la oclusión dura de 3 a 8 minutos, pues todas estas reservas de energía se van a agotar. En cuestión de la glucosa, tenemos que por cada 100 gramos de tejido cerebral se ocupan 5 miligramos de glucosa. El 90% del metabolismo en el cerebro es aerobio, y obviamente en un paciente que tenga trauma secundario a estrés o descarga catecolaminérgica,
pues el nivel de glucosa se eleva bastantemente. ¿Okay? Rápidamente, aquí está pues el flujo arterial, que estaba conformado por el polígono de Willis, el cual se conforma por la arteria carótida interna, la cerebral media y la basilar. Se dice que el flujo sanguíneo cerebral normal va de 50 mililitros por cada 100 gramos de cerebro. Y si llegara a estar entre 25 y 40, igual, obviamente hay una disminución en la conciencia. Si es menor de 10, ocasiona muerte celular. Ahorita vamos a ver la importancia o por qué puede ocasionar esto. También es importante conocer que el flujo sanguíneo va a ser dado por la presión de perfusión cerebral. Y esta presión de perfusión cerebral pues está dado por la presión arterial media menos la presión intracerebral. Se dice que la presión de perfusión cerebral normal está entre 60 a 70. Algunos mencionan que es hasta de 50 hasta 110, 150, pero de preferencia mantenerla entre 60 y 70. La TAM, ¿cómo se saca la TAM? Pues yo creo que es la mayoría la hemos sacado, pero bueno, vamos a recordarlo. Es la presión arterial sistólica menos 2 veces la presión arterial diastólica. El resultado se divide entre 3 y de esa forma sacamos la TAM. La presión intracraneal se dice que es menor de 15. Entonces, pues siempre se pone entre de 15 milímetros o de 10 a 15. ¿Okay? Otra parte importante en la fisiología es mencionar el líquido cefalorraquídeo, el cual está producido por los plexos coroideos de los ventrículos. La producción del líquido cefalorraquídeo va de 0.3 mililitros por minuto. Aproximadamente durante todo el día se producen más o menos 450 mililitros al día, lo cual pues nos indica que está recambiando hipotéticamente 3 veces al día aproximadamente. Otra parte importante o que es importante mencionar es la neurona, la cual pues se caracteriza por sus prolongaciones. Ya habíamos mencionado hace un rato que hay más de 10,000 neuronas en el cuerpo. Y pues bueno, es importante aquí conocer las partes. Está conformado por dendritas, la cual va a ser una estructura de entrada de información. También tiene un soma en donde se ve la presencia del núcleo y es donde se va a llevar todo el proceso de esa información. Y tiene una salida que va a ser el axón y esta puede tener vainas de miolina. Y durante todo este axón se lleva todo el impulso nervioso. Se dice que el impulso nervioso va de 120 metros cuadrados por segundo. ¿Qué función tiene la neurona? Pues conducir el impulso de una neurona a otra por medio de la comunicación entre ellas, a la cual se le llama sinapsis. El axón de una neurona descarga toda esa información a la dendrita por la entrada del soma y puede pues transmitir neurotransmisores. Aquí ya vemos cómo está el axón, y aquí está la parte de la célula postsináptica y están realizando esa comunicación entre ellas y pues obviamente mandándose la transmisión de esa información. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la célula? Como ya habíamos mencionado, hay 2 nutrientes principales en el cerebro, que es la glucosa y el oxígeno. Entonces sabemos que la glucosa va a trabajar por medio del oxígeno. Entonces, una vez que haya glucosa dentro de la célula, esta va a liberar energía
la cual se va a convertir o va a ayudar a ciertas bombas. También hay excreción de lactato o liberación de lactato en este metabolismo. Una vez que se libera energía, esta energía me va a ayudar en la primera bomba, que es la bomba sodio-potasio. Entonces se liberan, se liberan 3 sodios y entran 2 potasios, con lo cual me va a hablar de un transporte activo. Al permeabilizar la membrana o al realizar ese intercambio, me está permeabilizando toda la membrana de esa célula. Y por lo tanto va a activar otra bomba importante, que es la bomba de calcio. Esta me va a servir para que haya salida de calcio y no se esté acumulando dentro de la célula. ¿Okay? Entonces, por cada 2 moléculas de calcio que salgan, utiliza un ATP. ¿Okay? La tercera bomba importante está también la de sodio-calcio, en la cual entran 3 sodios y salen 2 calcios. ¿Okay? Si se dan cuenta, pues aquí igual hay un equilibrio en esta célula, porque me está ayudando a que no haya esa acumulación de calcio. Y finalmente una cuarta bomba, que es la de sodio-hidrógenos. ¿Okay? Esta me va a ayudar a que el sodio igual entre y un hidrógeno salga. Esto es 1 a 1. ¿Okay? Y eso va a permitir que el pH se mantenga dentro de la célula en un pH de 7. ¿Okay? Con un voltaje menor de menos 90 milivoltios. Ahora sí, entremos en la parte de la fisiopatología, en donde pues aquí clasifiqué a 2 tipos de lesiones. ¿Okay? Se van a clasificar en primarias y se van a clasificar en secundarias. Las primarias, pues, es donde se recibe el golpe, donde la persona tiene el accidente o, no sé, el trauma, y puede haber presencia de fracturas, de contusiones, de laceraciones o de hematomas. Esas son las lesiones primarias. Aquí es donde tenemos que entrar, en donde entra el médico, si es que llega en esta parte, para evitar que pase a una lesión secundaria. O muchas veces pues ya el paciente llega con lesiones secundarias. ¿Cuáles son esas lesiones secundarias? Pues obviamente hay una coagulopatía, a lo mejor puede haber una disminución en la oferta y asimismo un aumento en la demanda, así como hipoxia o edema, lo cual me va a ocasionar una isquemia, una hipoxia, una glucólisis anaeróbica, que ya habíamos visto que es del 10%, o sea, no es muy poco, y por lo tanto hay una disminución del ATP. Entonces esas lesiones secundarias es la hipotensión, hipoxia, edema cerebral o el daño axonal. ¿Okay? Aquí tenemos esta imagen, en donde ya hablamos acerca de que ya hay lesiones secundarias, ya hay edema o nos puede provocar el edema, isquemia o hipoxia y el metabolismo anaerobio o la disminución de ATP. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, vamos a ver. Al haber un golpe o una lesión, empieza a disminuir el flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo, por lo tanto, va a disminuir el aporte de la glucosa y del oxígeno. Por lo tanto, hay una disminución de glucosa y también de energía. Al no haber energía, ¿okay?, van a empezar a disfuncionarme esas bombas, la bomba sodio-potasio, la bomba sodio-calcio, la bomba calcio y la bomba sodio-hidrogeniones. Si me disfuncionan estas bombas, entonces hay un acúmulo de hidrógenos dentro de la célula y por lo tanto el pH comienza a cambiar. Asimismo, hay un acúmulo de calcio, porque no puede estar saliendo ese calcio, entonces se acumula en la célula y obviamente
tenemos consecuencias. Una ganancia de sodio intracelular, lo cual va a ocasionar una osmolaridad aumentada, y esa osmolaridad pues me va a ocasionar edema, ¿ok? En donde ya explicamos esa parte del edema. Asimismo, la activación del calcio va a hacer que se active la vía de las caspasas. En un momento vamos a hablar también de eso. Y que haya el cambio del pH va a hacer que haya pues una incapacidad en la función de la mitocondria, por lo cual no va a estar utilizando correctamente el calcio. En esta parte de acá ya observamos, hay una caída del pH intracelular, un aumento de calcio, lo cual va a favorecer que se abran canales dependientes de calcio, que se van a ver sobre todo en el retículo endoplásmico, y va a activar a esta vía de las proteasas y fosfolipasas, ¿okay? Entonces aquí ya empieza a haber un acúmulo de calcio en el retículo endoplasmático, y se empiezan a acumular más calcio, lo que va a hacer que se active este neurotransmisor importante, que es el glutamato. Si el glutamato está en exceso, va a empezar a activar al NMDA, el cual es un activador, digamos, de la apoptosis, o de la vía de las caspasas. La apoptosis es pues, la muerte celular programada, ¿okay? Entonces aquí ya hay un cambio de voltaje, que ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y pues empieza todo el relajo, ¿ok? Si hay una disminución en la energía, o no hay suficiente oxígeno, cuando hay una lesión cerebral, empieza también a requerir más oxígeno. O sea, el cerebro no está detectando esa llegada de oxígeno, y por lo tanto va a empezar a aumentar ese consumo, va a requerir bastante energía. Esto va a ocasionar que haya acúmulos de catabolitos purínicos. Aquí en la imagen vemos que hay disminución de esa energía, por lo cual hay isquemia, hay hipoxia, y se empieza a acumular la xantina, la hipoxantina, o la hipoxantina, y ahí por lo tanto hay reperfusión. Se empieza a acumular superóxido, ¿okay? Y empieza a haber la destrucción de la membrana, ¿okay? Y finalmente la apoptosis, ¿okay? Aquí rápidamente pues pueden entrar puede ser por vía extrínseca o vía intrínseca. En la vía extrínseca está la caspasa número 8, la cual va a entrar a la mitocondria, o bien puede irse hacia acá, que es con las caspasas 3 y 7, y finalmente tiene que actuar aquí en el apoptosoma para ir a la mitocondria y causar la muerte celular programada. Y bueno, con todo esto y que ya mencionamos, sabemos que existe una teoría, la cual es la teoría de Monro-Kelly, en donde refiere que la bóveda craneal va a estar ocupada por todos esos componentes que ya habíamos mencionado, que es el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo, ahora sí que el drenaje tanto venoso como arterial, ¿ok? Se dice que el parénquima intracraneano ocupa del 80 al 85%, el líquido cefalorraquídeo del 7.5 al 10%, y el volumen sanguíneo, que es de 7.5 a 10%, ¿ok? El cual el 70% va a estar ocupado por drenaje, de forma venosa, el 30% arterial y nada más. En esta imagen, perdón, en esta imagen podemos ver cómo está el parénquima cerebral, ahora sí que la circulación arterial, la circulación venosa y el líquido cefalorraquídeo. Si llegara a haber algún otro componente dentro de esto, dentro de este continente, lo primero que se va a desplazar se menciona que es el líquido venoso, y después el líquido cefalorraquídeo.
ya que el cerebro, pues, o más bien el cráneo, es un continente rígido y hermético, y no puede expandirse, no se puede ocupar más de ese espacio. Entonces, eso es lo que explica la teoría de Monro-Kelly. Tiene que haber un equilibrio entre todos estos componentes, porque si no empiezan a disminuir los flujos, empieza a aumentar la presión, y si hay otro componente que lo ocupa, tienden a desplazarse estos primero. ¿Okay? Como cuadro clínico tenemos que, de forma así muy general, cómo es que pueden llegar los pacientes al servicio de urgencias. Muchos pacientes pueden llegar refiriendo solo cefalea, de tipo pulsátil. Puede haber o no presencia de náuseas y vómito. Asimismo, hay pacientes que ya llegan con cambios en el estado de alerta, puede llegar somnoliento, estuporoso, e incluso en estado de coma. Hay pacientes que también pueden referir solo vértigo, diplopia, como en la imagen, y presencia de dolor cervical. Asimismo, puede haber paresia o paraplegia, hemiparesia, hemiplegia, o alguna alteración en la marcha. Por eso es importante observar al paciente desde el momento que entra. Puede haber igual datos o signos de cráneo hipertensivo, como la dilatación pupilar, la caída del párpado, lesión del tercer o cuarto par craneal, y bueno, monoparesia o monoplegia. ¿Okay? Hay una clasificación muy importante en la cual nos ayuda en lesiones cráneoencefálicas, y que me van a dar un índice de severidad. Nos va a ayudar a cuantificar lesiones anatómicas y alteraciones fisiológicas, y nos ayuda también para el pronóstico de sobrevida, así como es como una base también para el triage. Y esa escala pues es la escala de Glasgow, la cual tiene 3 parámetros a valorar, que es la ocular, verbal y motora. La ocular pues tiene 4 puntos, la cual es, tú llegas, le preguntas al paciente cómo está, y el paciente te abre los ojos de forma espontánea. Si es así, se le da 4 puntos. Si necesitas, o el paciente está con los ojos cerrados y tú le das una orden verbal de que los abra y él lo hace, se le da 3 puntos. Si el paciente no los abre, pese a que tú le estás dando la indicación, y necesitas realizar o no sé, mueves a lo mejor alguna parte del cuerpo donde a él le duela y él lo abre, entonces se le da una calificación de 2 puntos. Si el paciente de plano no los abre, se le da una calificación de 1 punto. En cuestión al parámetro verbal, se le dan 5 puntos. El primero es que el paciente llega orientado, empieza a conversar, pero es una conversación coherente, congruente, se le da un puntaje de 5. Si el paciente habla, pero está desorientado, no sabe qué día es, no sabe su nombre, se le da un puntaje de 4. Si el paciente de plano está diciendo palabras inapropiadas, en donde a lo mejor tú le preguntas algo y él te responde con otra cosa, o está diciendo así palabras inapropiadas, se le da un puntaje de 3 puntos. Si el paciente persiste con sonidos incomprensibles, que está balbuceando, o de plano, no sé, tenga otro tipo de sonidos en los cuales no se entiende, se le da un puntaje de 2 puntos. Y si de plano el paciente no habla, se le da un puntaje de 1 punto. Viene la otra parte, que es la cuestión motora, en donde se da un puntaje de 6 puntos. Tú le indicas al paciente, tóquese la mano derecha, levante la mano derecha, la mano izquierda, no sé, y lo hace correctamente, se le da un puntaje de 6 puntos. Si el paciente localiza el dolor, es decir, estás tocando una región en donde le duele, y él rápidamente con su brazo o con, no sé, con algo dirige o menciona que le duele ahí,
está localizando ese dolor, entonces se le está dando un puntaje de 5 puntos. Si tú lo tocas y él solo retira o flexiona, se le da 4 puntos. Si hace una flexión anormal, 3 puntos. Y si extiende, o sea, se le da 2 puntos. Si el paciente de plano no mueve nada, se le da un puntaje de 1 punto. Se le da una calificación de 1 punto. Bueno, entonces en total se suman todos esos puntos. El mayor es 15, 6, 4, 10, 15. Y el menor 3 puntos. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a esa suma, se clasifica como leve, moderado y severo. Cuando el paciente tiene un Glasgow de 15 o de 14, estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico leve. Si el paciente, o si la suma de esta escala es de 13 a 9, quiere decir, o estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico moderado. Menor de 8, ya de plano estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico severo. ¿Okay? También es importante que de acuerdo al tipo de fracturas que tenga el paciente, pues se van a encontrar diferentes características. Es decir, a la exploración física podemos encontrar deformidad en la parte del cráneo. Puede haber pérdida de conocimiento o incluso hasta llegar a convulsiones. También es importante mencionar, y como ya lo habíamos mencionado hace un rato, cuando hay traumatismo craneoencefálico, también se pueden alterar las partes del canal medular, en donde pueden lesionarse las arterias carótidas, e incluso puede haber disección o pseudoaneurisma o trombosis. ¿Okay? Entonces eso es muy importante pues tomarlo en cuenta. De acuerdo a las fracturas, ya sea anterior, media o posterior en el cráneo, pues se van a encontrar también otras características en el cuadro clínico, como el signo de ojos de mapache, en donde hay presencia de equimosis periorbitaria, como lo vemos aquí en la imagen, presencia de rinorraquia, que puede ser causada o ocasionada por fractura de la lámina cribosa del etmoides. Si la fractura fuera media, está el signo de Butler, que se acompaña de equimosis retroauricular y sobre la mastoides, que nos indica la fractura de la base media del cráneo. ¿Okay? Esta casi siempre se presenta de 1 a 3 días posteriores al trauma. ¿Okay? Y está la parte también del hemotímpano, que se asocia a fractura longitudinal del hueso temporal. Y finalmente, si hay una fractura posterior, pues está signos de fractura de fosa media, que son estos, más signos de contusión del tronco cerebral. Lesiones ya habíamos mencionado, de pares craneales como el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Okay? Durante todo el abordaje es importante también tomar estudios paraclínicos, entre ellos pues la biometría hemática para ver cómo está esa hemoglobina, la química sanguínea también es importante para ver la glucosa sérica, la función renal, en fin, es un paciente al cual tenemos que ver generalmente, ¿okay? O sea, ver todas las funciones. Un examen general de orina, porque muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, puede haber alguna infección también relacionada, ¿okay? Y presencia de electrolitos, sobre todo sodio, potasio, magnesio y cloro. ¿Okay? En cuestión a los estudios de imagen, son importantes. Una de ellas pues, es la radiografía, la cual se va a tomar en 3 proyecciones, anteroposterior, lateral y posición en Towne, la cual nos va a ayudar a identificar fracturas, ya sean lineales, hundidas o con minutas. ¿Okay? Pero un estudio también importante a tomar son la radiografía simple de columna vertebral. Muchas veces
o la mayoría de las veces habíamos mencionado que son por accidentes automovilísticos, entonces ese intercambio brusco de energía va a provocar que haya ese efecto de latigazo. Ajá. Entonces puede afectar a ese nivel también y me puede afectar igual incluso con fracturas y puede lesionar las arterias, como ya habíamos mencionado hace un rato. Otro estudio importante es la tomografía de cráneo, la cual hay criterios para realizar de forma inmediata. Uno de ellos es que sospechemos o tengamos una sospecha clínica de lesión no accidental, ¿okay? Que haya presencia de convulsiones o que el paciente haya convulsionado y no tenga el antecedente de ser un paciente con epilepsia o que tenga el diagnóstico de epilepsia. Asimismo, en donde se observe la asimetría pupilar o en un paciente mayor de 60 años. Otro de los criterios es la pérdida del estado de alerta mayor de 5 minutos. El paciente tiene el accidente y el acompañante u otros lo refieren en que perdió el estado de alerta, o hasta él mismo te refiere, tuve el accidente, no me acuerdo, no sé en cuánto tiempo, pero aproximadamente mayor de 5 minutos, la verdad no lo sé. Entonces es una indicación o un criterio para realizar una tomografía de forma inmediata. También la presencia de amnesia anterrógrada o retrógrada mayor de 5 minutos, presencia de letargia o que haya tenido 3 o más eventos de vómito, de episodios de vómito. ¿Okay? La cefalea progresiva, signos de fractura de cráneo, los cuales ya habíamos mencionado hace un rato, y la presencia de anticoagulación. ¿Okay? Trauma múltiple, en donde se ve afectado tórax, abdomen, ¿okay? Que haya sido un trauma de mayor impacto. En esta parte puse imágenes en donde nos podemos ver aquí el hematoma epidural, que es un hematoma que se va a dar entre el cráneo y pues ahora sí que la parte de la dura madre. ¿Okay? Entre esa parte, si se dan cuenta, algunos dicen que es como en forma de bolillo. ¿Okay? También podemos observar los hematomas subdurales, en donde les mencionábamos hace un rato, que es donde se encuentra el seno venoso, ¿okay? Y es donde tiene más riesgo de sangrar. Esta se dice que tiene una forma de semiluna, ¿okay? Y casi abarca toda la parte del hemisferio. O finalmente una hemorragia intraventricular, lo cual me puede ayudar a desplazar todos estos ventrículos. También existen diferentes clasificaciones, no voy a mencionar todas. Un ejemplo es la clasificación de Marshall, en donde, pues, de acuerdo a la tomografía, nos dice si se divide en lesión difusa 1, 2, 3, 4, en donde ya hay una masa evacuada o no evacuada. ¿Okay? Y bueno, vamos a la parte donde viene el manejo. Se dice que es importante el ABC. ¿Okay? Entonces siempre es importante identificar la vía aérea, en donde obviamente si se dice que con un Glasgow menor a 8, tiene criterios para intubación. ¿Okay? Aquí es importante evaluar al paciente y ver si tiene algunas otras causas antes de realizar la intubación que me estén provocando que ese Glasgow disminuya. ¿Okay? Pero sí es importante proteger la vía aérea. Igualmente hay que evaluar la respiración, estabilizando la frecuencia respiratoria, hay que tomar la oximetría de pulso e incluso una gasometría arterial para ver la presión de oxígeno. Y asimismo la circulación. ¿Okay? Es importante la circulación, no sé, colocar catéteres periféricos de gran calibre, por si el paciente, no sé, llega con hemorragia, es importante a lo mejor hasta 2 vías periféricas para poder administrar o realizar, iniciar la reanimación hídrica, ¿okay? Ya sea
a lo que él requiera, soluciones salinas, Ringer lactato o incluso hemoderivados. También de ahí nos pasamos a la parte de la evaluación neurológica, ¿okay? Con la escala de Glasgow que ya habíamos mencionado. Importante, el E, que es la exposición de mi paciente. Ajá, hay que evaluar toda la parte, desde cabeza a pies, y evaluar si no hay otra parte en donde tenga algún trauma o alguna lesión, ajá, para que esto me evite la triada letal, que es muy importante, la hipotermia, acidosis y la coagulopatía. Una vez terminada la evaluación primaria, nos pasamos a la evaluación secundaria, que es lo que ya habíamos mencionado, los estudios paraclínicos. Hay que determinar el mecanismo de la lesión, el tipo y la magnitud. Aquí entra una parte muy importante en el servicio de urgencias, que es ahora sí que el interrogatorio. Es importante interrogar el momento en que inició el accidente, en dónde ocurrió, si fue un accidente automovilístico, si hubo algún otro acompañante en el cual también sufrió trauma, para determinar igual si el traumatismo fue grave. Ajá, en fin, son una serie de preguntas que aparentemente aparecen así como muy, digamos, tontas, pero no lo son, porque sí nos ayudan a determinar la gravedad y el tipo de magnitud del traumatismo. También es importante aquí la monitorización continua, ¿okay? Hay que estar monitorizando al paciente, signos vitales, ¿okay? Entre otras cosas. Y los estudios de imagen que ya habíamos comentado, que son la tomografía, las radiografías, etc. Ajá. Ahora, vamos a una parte importante, ¿ok? En cuestión a la monitorización del paciente, encontré un artículo en donde mencionan, o que se llama los 10 mandamientos fisiológicos a lograr durante el traumatismo grave, ¿ok? Son importantes porque eso va a evitar que el paciente se agrave más, ¿ok? El primero, pues, es evitar la hipotensión arterial, la cual es una de las lesiones secundarias más estudiadas, ajá, pero también la que mayor impacto negativo me está dando mis resultados clínicos. Se dice que independientemente de la intensidad, de la duración e incluso va a aumentar la mortalidad de mi paciente. Es importante es importante, ya que, como recordamos y lo mencioné hace un rato, el flujo sanguíneo cerebral va a estar ligado muy frecuentemente a los dos nutrientes principales en el cerebro, que son el oxígeno y la glucosa. Entonces, si este flujo sanguíneo me disminuye, pues obviamente van a disminuir estos requerimientos. Obviamente ya habíamos mencionado cómo se saca la presión de perfusión cerebral, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Aquí es mencionar que hay que poner una línea arterial, ¿ok? Se recomienda la monitorización invasiva con arterial, entonces hay que colocar la línea arterial para mantener o para saber si estamos manteniendo una presión arterial sistólica, se dice que mayor de 110, ¿ok? Entonces, hasta 150. Entonces, hay que mantener esa presión arterial sistólica en 110. El segundo, es importante identificar la hipotensión arterial, ¿ok? La causa de la hipotensión arterial, perdón. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser por déficit de volumen. Pueden haber otras fuentes de hemorragia extracavitarias, por ejemplo, un neumotórax, no sé, a lo mejor tal vez hemotórax, hemorragia a nivel de abdomino pélvica. Entonces es importante aquí determinar o alguna alteración de algún fármaco que se le esté administrando y que me esté haciendo que baje la presión arterial. Es importante si el paciente está con transfusiones, igual probablemente alguna reacción secundaria que pueda ser la causa de esta hipotensión arterial.
Entonces, como recomendaciones, exámenes complementarios. ¿Okay? La exploración física, bueno, para empezar la exploración física, los exámenes complementarios, hay que descartar la presencia de algún sangrado activo, tener en cuenta la farmacocinética y la farmacodinamia de los fármacos que estamos administrando, así como las reacciones de transfusiones y finalmente hasta podemos realizar un ecocardiograma. Otra parte importante pues son evitar fluctuaciones extremas en la frecuencia cardíaca. ¿Okay? No puede haber taquicardia ni bradicardia. Sabemos que al inicio del trauma pues me está generando un estrés, por lo cual puede haber taquicardia, pero si permanece es porque no hemos detectado realmente el problema y por eso es que está ahí la taquicardia y hay que investigar otras causas. Igual puede haber hemorragias, puede haber sepsis, puede haber síndrome de respuesta inflamatoria o incluso una anemia grave que me está indicando que hay algo ahí que mi paciente está provocando la frecuencia cardíaca. La bradicardia es menos común, sin embargo sí se ha presentado y esta va a afectar hemodinámicamente cuando se ve relacionada con la hipotensión y con la hipotensión y con bajo gasto cardíaco. ¿Okay? Entonces aquí es importante igual ver esa parte, el corazón está trabajando como debe de ser o hay alguna otra causa que me esté ocasionando que haya bradicardia. A lo mejor también aquí incluye las alteraciones de los electrolitos, entonces podemos saber esa parte. Y obviamente no hay que intentar identificar los valores normales de flujo sanguíneo cerebral o de presión de perfusión cerebral. Aquí dicen que este artículo mencionaba que no había como tal una prueba sólida para establecer estos valores normales. Aquí nos debemos de preocupar más en evitar la hipotensión y en mantener la perfusión cerebral nada más entre 60 hasta 70. Hay que mantener igual el oxígeno, en tomar una gasometría, no lo sé, para ver si mantenemos la presión de oxígeno mayor de 70. ¿Okay? Eso nos preocuparía más, mantener a nuestro paciente en normoxemia, en normocapnia, una presión de oxígeno de 35, una presión de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y finalmente, el quinto, el cerebro no existe de forma aislada. ¿Okay? Si el paciente tuvo un traumatismo cráneoencefálico, no quiere decir que solo haya tenido traumatismo cráneoencefálico. Hay que valorar si también el paciente tuvo un traumatismo a nivel de tórax o a nivel abdominal, lo cual están haciendo que haya alteraciones intratorácicas como intraabdominales. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. En esta parte de acá, pues, habla acerca de la regulación de las arterias, que ya habíamos visto anteriormente en la presión de perfusión cerebral, en donde me habla acerca de cómo las arterias también tienden a cambiar para tratar de mantener esa presión de perfusión cerebral. Se dice que o el diámetro de esas arterias están entre 50 y 80. Sobrepasando esos 80 empieza a haber esa alteración en mis arterias, ¿okay? Y el flujo sanguíneo pues empieza a cambiar pues bastante, ¿okay? El sexto es evitar el pensamiento rígido del umbral de la presión intracerebral. Hay que ajustar en función de la
de la clínica. Asimismo, es importante mantener la homeostasis fisiológica, ya que si mantenemos una homeostasis fisiológica va a impedir la progresión que de una lesión primaria me pase a una secundaria e incluso haya un daño tisular. La alteración tendría pues obviamente un impacto negativo si es que no se llega a esta homeostasis fisiológica y por lo tanto implica como médico evitar, controlar y corregir todas las lesiones secundarias, y esto se va a lograr con lo que más adelante les voy a mencionar, que son las 6 Ns, ¿okay? En el sexto menciona ¿cómo se llama? Que hay que evitar una hipovolemia o una sobrecarga de líquidos. Hay que mantener la hiposmolaridad e incluso la hiperosmolaridad extremas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? Hay que asegurar el suministro adecuado de oxígeno, ya lo habíamos mencionado hace un rato. La presión de oxígeno tiene que estar por arriba de 70. Y finalmente, la presión adecuada no asegura el flujo adecuado y la oxigenación tisular. Entonces, esto siempre igual, hay que ver el oxígeno que esté con la presión de oxígeno mayor a 70. ¿Okay? Entonces, aquí en esta parte de acá les pongo los parámetros que idealmente se debe de tener. En cuestión de saturación de oxígeno, tenemos que tener una saturación mayor del 92%. Aquí mencionaba una presión de oxígeno de 60, algunos otros autores dicen mayor de 70, yo prefiero mayor de 70. En cuestión a la presión de CO2, mantenerlo entre 35 y 40, ¿okay? Y una anatremia entre 135 y 145. ¿Okay? La temperatura debe de estar en 36 y 37,5, así como tener a nuestro paciente en normovolemia, una presión venosa cerebral de 8 a 12. Aquí también mencionábamos la hemoglobina, que es mayor de 7 gramos sobre decilitro, y una glucosa en sangre de 110 a 180. En cuestión de la hipovolemia, pues mantener la fluidoterapia, hay que evitar que el sodio suba mayor de 160 y que la osmolaridad plasmática esté por arriba de 320 miniosmoles. Esto pues obviamente era lo que ya habíamos comentado hace rato. Y pues nada más como, bueno, finalmente termino con esto. Esto es las 6 Ns que mencionábamos y que ya es importante tener en equilibrio al paciente y mantener estas 6 Ns, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias, espero haya sido de su agrado y pues nada más. Gracias. Agradecemos la participación de nuestra residente de urgencias médico-quirúrgicas, la doctora Abigail Santiago. Le conferimos una constancia de su participación en la sesión general y a todos ustedes los combinamos a que nos sigan la próxima semana en este ciclo de sesiones académicas generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Que sigan teniendo un bonito día.